Muy buenas a todos. Esta vez os traigo un vídeo de otro juego gacha, Goddess of Victory Nike. Este juego ya tiene su tiempo, por lo que no vengo a reinventar la rueda, pero lo había visto en tantos sitios y había escuchado a varias personas que hacen vídeos de gacha hablar tanto de este juego, sobre todo de su jugabilidad e historia, que me picó la curiosidad. Y es probablemente el juego más descaradamente fanservice que he probado en años. Sobre todo teniendo en cuenta que todos los personajes son femeninos y que yo adoro demasiado a los personajes masculinos. A ver, ¿qué queréis que os diga? En todas las creaciones de personaje escojo al chico, y siempre que hay maromos y féminas en un nuevo banner, ya habréis deducido a por cuál tiro primero. Pero es que es lógico, si me gustaran las chicas, pues haría al revés. Y ojo, esto no significa que solo por eso coja a los chicos y descarte a las chicas. Tampoco vamos a ponernos modo hater, que hay un montón de personajes femeninos que me encantan, y durante muchos años estuve jugando al Honkai Impact, que como algunos sabrán, este juego solo tiene personajes femeninos. Además de que en casi todos los gachas suelo hacerme mínimo 2 cuentas, la principal, en la que suelo escoger al personaje masculino, y la secundaria, en la que cojo al femenino, porque me gustan ver los dos lados de la moneda, y porque siendo sinceros, hay juegos como en el Tower of Fantasy que me encantan los vestiditos que tienen las chicas, que me encantan el color negro y las calaveras, pero también me encanta el rosa y las cosas monas. Pero en el diseño de personajes hay una clara diferencia a primera vista entre el Honkai Impact y el Nike, y es que este segundo tira claramente a por lo que tira, y es el fanservice. Así que me picó la curiosidad, y quise saber si incluso teniendo los personajes que tiene, que algunos me gustan bastante, pero otros me parecen un insulto a la gravedad, sería capaz de atraerme por la historia, de la cual había escuchado decir que es muy buena. Así que por eso os traigo este vídeo, no solo para hablar del juego en sí, sino también exponer un poco el juego desde el punto de vista de una mujer que básicamente colecciona chicos en sus juegos de gacha. Analizar un poco este tipo de juegos y de cómo, aunque estén claramente orientados a un público que le gustan más las carretas que a un tonto un lápiz, también es posible que atraigan a un público diferente y al que no estaba tan orientado a este tipo de juegos. Porque seamos sinceros, puede tener una historia chulísima, pero como nos pasa a casi todo el mundo, las cosas siempre entran primero por los ojos. Así que poneros muy cómodos en el sofá, coger algo para picar y sintonizar el canal 464 bits, porque hoy os traigo un análisis sobre Goddess of Victory Nike, y cómo es visto desde el punto de una persona que no podría importarle menos el tamaño de ciertos píxeles. El Goddess of Victory Nike, o Nike a secas para los amigos, es otro gacha que salió originalmente para móvil el 4 de noviembre del 2022 y para Windows el 15 de febrero del 2023, desarrollado por Shift Up Corporation, un estudio surcoreano con sede en Seúl y distribuido globalmente por Level Infinite, rama internacional de la compañía china Tencent, es decir, la parte de Tencent que se dedica a la distribución global. A primera vista, lo que más me llamó la atención, y para mal, son sus diseños hiper exagerados, porque quitando algunos que sí que me gustan, el resto son demasiado para mí. Las cosas me gustan en su justa medida y proporción, y cuando se salen de ciertos parámetros a mí ya empiezan a arderme los ojos. Lo siento, pero es que pensaría lo mismo aunque el diseño fuera el de un chico todo buenorro y potente, al que llaman trípode porque tiene 3 patas. Me seguiría pareciendo horroroso, son cuestiones de gustos. 2 cosas más que me llamaron la atención fueron, primero, sus dibujos y animaciones. Más allá del fanservice, lo que realmente me chocó fue la inconsistencia visual entre ilustraciones, modelos y animaciones, porque si no estuviera creado en el 2022, pensaría que habían utilizado la IA para hacer algunas de ellas. Y es que en algunos momentos el estilo de dibujo cambia totalmente, sobre todo si comparamos los modelos con las ilustraciones y luego con las animaciones. Que es normal que el departamento de dibujo y animación conste siempre de varios dibujantes, pero es que es como si no se hubiesen molestado siquiera en seguir un poco la misma línea de dibujo, para que se parecieran siquiera un poco. Y las animaciones a veces resultan un poco raras y bastante mejorables, pero bueno. Y segundo, su historia. Y es que a rasgos generales tiene la misma base de historia que el juego de Punishing Gray Raven.
mundo posapocalíptico destruido por algún cataclismo, comandantes humanos que representan al jugador y que lideran escuadrones de personas que en algún momento se sometieron a una operación para alterar sus cuerpos y ahora son más cibos que humanos, ya que solo queda su mente, que además no mueren a no ser que su cerebro / memoria sufra daños, y que son maltratados y vistos como meras máquinas que se pueden sacrificar, a excepción del protagonista, que las trata como personas y las ve como algo más que máquinas. Tienen que defenderse de los bichos que les atacan y además hay un virus que puede poseer y corromper tanto instalaciones como a los frames o a las niques, llamados de distinto modo según el juego. Lo bueno es que hasta ahí llega el parecido. Si lo jugamos nos damos cuenta que tanto el desarrollo de la historia como su jugabilidad ya no tienen nada que ver. Me sorprendió bastante cuando ya solo la historia del prólogo me hizo soltar alguna que otra lágrima y que su estilo de juego me enganchara bastante. Y es que han optado por algo bastante diferente a otros juegos de gacha. Es un shooter en tercera persona sobre raíles, con sistema de coberturas mezclado con RPG. Es un shooter táctico simplificado, pero estratégico. ¿Y qué significa esto? Pues que la vista es en tercera persona y enfocado en el personaje. El movimiento del combate es automático, tú solo tienes que preocuparte en apuntar a las partes donde quieres que dispare y apretar el botón. Y dejar de hacerlo para que se cubra y recargue munición, la cual es ilimitada, pero igualmente tienes que recargar el arma. Los enemigos comunes tan solo tendrás que apuntarles y dispararles, pero habrán algunos, como los jefes, que tendrán partes vulnerables que tendrás que destruir primero si no quieres que esté todo el rato haciendo este o aquel ataque. Además de que a veces tendremos que interrumpirle las acciones, disparando los circulitos rojos que aparecen en pantalla, en un tiempo límite. Al principio del tutorial te explica que tienes que disparar a los rojos, y que hacerlo en los blancos significa muerte automática, pero todavía no me he encontrado con esos segundos, a lo mejor se debe por lo al principio que me encuentro del juego. Tiene ese aire a juegos de naves en los que tienes que ir destruyendo todo lo que aparezca en pantalla y los jefes finales suelen tener partes vulnerables que debes destruir primero. Ya sé que no es lo mismo, pero en esencia me lo recuerda bastante. Los batallones constarán de 5 personajes, los cuales tendrás que equilibrar bien si no quieres tener un equipo inútil en la distancia o por el contrario en la cercanía. Y es que tenemos distintos tipos de personajes para cada situación. Los podemos agrupar en 3 categorías principales: atacantes, defensores y de apoyo. Y dentro de esas las tendremos tanto por tipo de arma como por elemento. Por tipo de arma tenemos rifle de asalto, escopeta, rifle francotirador, ametralladora, lanzacohetes y metralleta. Y por elemento, fuego, agua, viento, rayo y hierro. Por lo que la tabla de debilidades quedaría de la siguiente manera: el fuego sería mejor contra el viento contra el hierro contra el eléctrico contra agua y agua contra fuego. El rifle, la metralleta y la escopeta sería para enemigos cercanos, y por el contrario el rifle de francotirador, metralladora y lanzacohetes sería más efectivo a distancia. Y en cuanto al diseño de los personajes, pues no creo que pueda añadir mucho más a lo que ya se ve claramente. Está destinado básicamente a potenciar el fanservice y a atraer a un público sobre todo que se sienta atraído por las grandes curvas. No es mi caso en particular, así que aunque sí que hay varios diseños que me gustan bastante, los hay muchos también que los encuentro excesivamente exagerados y por lo tanto pues no me llaman en absoluto. También tenemos el tema que ya comenté anteriormente, y es que el estilo de dibujo cambia bastante entre unos diseños y otros. Y claro, todo eso cobra sentido cuando vemos que los diseños de personaje no están hechos por un solo artista, sino por varios. Los del propio estudio, ilustradores externos invitados e incluso tienen diferentes equipos para modelado, ilustración y animación. De ahí que todos sean tan diferentes entre ellos, aunque eso tampoco los excusa del todo, ya que como también mencioné al principio del vídeo, por mucho que utilices distintos estudios para cada cosa, un buen director artístico tendría que haber revisado que los bocetos / diseños que se hacían pues que no se alejaran mucho de la estética general del juego. Pero bueno, igual esa era su idea inicial, hacerlo diferente al resto, así que vete a saber. Por último hablaremos del tipo de gacha que tiene. Tenemos tanto banners de personaje estándar como limitados, e incluso de los que son con monedas del juego pero de pago. Es decir, si esa moneda del juego la consigues durante tus partidas, no te sirven para este gacha, sino que necesitas haberlas comprado en la tienda con dinero real. Y también tenemos un banner en el que podemos tirarle gastando puntos sociales, que se consiguen con las amistades que tengas agregadas. Lo bueno de este banner es que a diferencia de otros gachas donde también lo tienen, es que también puedes conseguir personajes SSR, cuando en los otros de este tipo que he probado hasta ahora solo te dan personajes inferiores. También tendremos de vez en cuando gachas estéticos, de trajes para los personajes, los cuales, a excepción de la primera tirada que te la regalan, el resto solo se podrán conseguir pagando. Para empezar, estos banners no tienen ningún sistema pity,
Por lo tanto, no te garantizan la aparición del personaje SSR en ningún número de tiradas en concreto. Es un tírale y cuando te salga, pues te ha salido. Eso sí, en su lugar, el porcentaje de posibilidad de que te salga un SSR es más alto que el que tienen otros juegos gacha. Empecemos con el banner normal, el permanente. En este, una vez al día tendremos la oportunidad de hacer una tirada por la mitad de lo que costaría normalmente. En este caso pasa de costar 300 cristales a 150. También tenemos un bonus recruit, el cual dura todo el año y te permite elegir un personaje de la lista que te ponen, cada 100 tiradas del banner permanente. Y de esta manera puedes canjear hasta un máximo de 10 personajes, lo cual no está nada mal, y que sería como lo más parecido a un sistema pity, pero que no solo te garantiza un personaje SSR, sino que además puedes elegirlo. Y en la lista te aparecen 5 personajes a elegir, por lo cual puedes ir a por los que no tengas todavía o bien aprovechar para subir de nivel al que más te guste. Podremos gastar vales que te dan muy a menudo, tanto por historia como eventos y misiones, para tirar al gacha. O bien gastar 300 cristales para hacer una tirada o 3000 para 10. También tenemos una wishlist en la que podemos seleccionar hasta unas 20 Nike, para propiciar que te aparezcan más ellas que el resto cuando te toque un SSR. Y en cuanto al porcentaje de apariciones, pues tenemos un 4% de posibilidades de que nos toque un SSR, un 43% de que nos aparezca un SR y un 53% de un R, teniendo todas las SSR más o menos la misma tasa de aparición entre ellas, a excepción de unas cuantas que supongo que son las más antiguas, dejando con un poquito de más probabilidad de que te salgan a las que tienen menos tiempo. En cuanto al banner de personaje limitado, todo es igual que en el normal, a excepción de que no tendremos ni wishlist ni personaje garantizado cada 100 tiradas, sino una probabilidad más alta de que te toque el personaje limitado del banner, como en el resto de gachas. Solo que aquí el porcentaje de que te aparezca un SSR es mucho más elevado que en otros. Es un 4%, mientras que en el Honkai Star Rail, por ejemplo, estamos hablando de un 0,6%, el cual aumenta con el Pity a alrededor de 1,6%, garantizándote el 5 estrellas a la tirada 90. En el Nike no te garantizan el SSR, pero sí que el porcentaje de salida pues es mucho mayor. Y se nota, porque yo he tenido una suerte que no me la creo ni yo. Y es que desde que empecé a jugar al Nike ya han cambiado 2 veces de personaje limitado. El primero me tocó en la primera tirada de 10 que hice, y el segundo, de nuevo, me tocó a la primera tirada de 10. Por lo que no tiene sistema pity, pero sí que la probabilidad es más alta, y se nota con creces. Solo que, por ejemplo, en este último personaje que han puesto ya he tirado como unas 50 veces y todavía no me ha tocado, pero bueno. Además, cuando te toca un SSR en este banner, tienes que tener muy mala suerte para que no te toque el limitado de turno. Que ojo, puede ser, la posibilidad siempre está ahí. Y es que el personaje destacado tiene un 2% de probabilidad, mientras que cada SSR estándar apenas tiene un 0,0263%. Eso significa que el limitado es unas 76 veces más probable que cualquier otro SSR concreto del banner. Donde se gana realmente dinero con este juego es con los banners de tiradas de pago y con el de los gachas de vestuarios, ya que para que te toque el traje, si tienes muy mala suerte, tienes que gastar como unos 60 euros. Y con los pases de batalla, que puede que te pongan más de uno a la vez, como por ejemplo ahora que hay un evento y que han puesto 3 pases de batalla, en los cuales puedes conseguir en cada uno un traje para un personaje, y cada uno te cuesta pues unos 20 euros. Así que lo mejor es seleccionar el que más te interesa y ir a por ese. Y aparte de todo lo anteriormente mencionado, tampoco podemos olvidar sus típicos eventos y colaboraciones. De hecho, ahora mismo hay una colaboración en curso con Licorice Recoil, por si queréis aprovechar. También tenemos una base que podemos visitar para subir de nivel, así como para construir y mejorar edificaciones que nos darán más propiedades y mejoras, hacerles regalos a las Nikes para subir su afinidad, o incluso visitar la prisión para reeducar a ciertas prisioneras y poder reclutarlas al ir realizando 3 misiones que irán cambiando cada X tiempo. Y bueno, hasta aquí la explicación del juego, y ahora paso con mi opinión personal. ¿Qué me ha parecido Goddess of Victory Nike? Pues así, a rasgos generales, un juego muy divertido con una historia sorprendentemente buena, y personajes que te caerán muy bien o muy mal indistintamente de su aspecto. Por ejemplo, hay personajes cuyo diseño no me gustan nada y sin embargo me caen muy bien, y personajes cuyo diseño me encantan y así para empezar pues que me han caído como una patada en los riñones. Es un juego que opino que puede disfrutar muchísima gente, independientemente de tus gustos hacia los diseños de los personajes, pero esto tiene un gran problema, y es que de por sí, por este mismo criterio, el juego te entra o no te entra por los ojos, y eso puede jugar muy en su contra. Por ejemplo, yo no le habría dado ni una oportunidad si no fuera por los distintos comentarios que he leído al respecto de lo bueno que era, lo mucho que me gusta probar juegos nuevos y el querer darle una oportunidad. Si no te gustan los diseños para nada y no te entra por los ojos en absoluto, y encima no te entra en el juego ninguna de las 3 variables que he comentado, pues muy difícilmente le vas a dar una oportunidad.
y lo cual sinceramente es una lástima, porque como ya he mencionado es un juego que se disfruta mucho tanto por sus personajes como por su historia, situaciones y jugabilidad, pero es muy fácilmente ignorable si no te entra a primeras por la vista. Y es que yo entré con dudas pensando que probablemente no era un juego para mí y al final me quedé por algo que no esperaba. No por las curvas, no por el fanservice, sino por la historia y la jugabilidad. Y eso al menos para mí ya ha hecho que merezca la pena probarlo. Así que conclusión, no siempre tiran las a veces también lo hace la personalidad. Y este juego ha demostrado cómo, estando orientado para un público muy específico, puede calar hondo en personas al que ese estilo pues no les atraiga. Darle una oportunidad si podéis y no dudéis en dejarme vuestra opinión en los comentarios. No sin antes suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que no os perdáis los siguientes vídeos del canal. Cuidaros mucho y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!